Sigo con mi relato. Espero que con mi relato no le ofenda a nadie. Y de ser así, le pido perdón. Le voy a dar un poco de cuando yo estaba aquí, sigo leyendo la carta. Los niños me tenían un poco de miedo, decía yo, por mi apariencia física, y murmuraban a mi espalda el por qué no eran mis amigas, porque yo parecía, no eran mis amigas, porque yo parecía un hombrecito, pero lo decían despectivamente, y siguió creciendo mi soledad a pasos agigantados, todo porque ya no era mi padre y mi familia, sino también la sociedad. Esto ya se salía de mis manos. Hasta los niños que veían me preguntaban que si yo era un varón. Y eso, yo tuve que lidiar con eso por muchos años. Cuando yo estaba chiquita, tuve que me paraban y me decían, ¿tú eres varón? ¿Tú eres hembra o varón? Y fueron muchas las veces que tuve que llorar y me deprimía y todo eso. Y no sabía que los niños, no sabía que los niños podían ser tan crueles. Los niños son crueles porque en su inocencia ellos preguntan cosas y lo preguntan delante de la gente, ellos no tienen que ver. Y yo lloraba, mi corazón se afligía de vergüenza e impotencia al no poder contestarle con una palabra mal de vuelta a los niños, porque ellos me preguntaban delante de la gente, ¿tú eres hembra o varón? Y eso era un problema para mí. Pero al mismo tiempo me compadecía de ellos, pues eran niños que no tenían culpa de su falta de conocimiento. Me compadecía de mí misma, porque era tan difícil en aquella época ser homosexual y tuve que lidiar con muchas cosas. Pero al mismo tiempo, dice aquí, pero al mismo tiempo la curiosidad de ellos me sorprendía. Seguía pasando los años y yo cada día más triste. Mi tristeza se hizo con mi compañera permanente en mi vida. Y entonces me refugié en el alcohol. A mis 13 años tomaba del alcohol de mi papá, que aunque el arroz nunca faltaba, el alcohol nunca, no, que aunque el arroz nunca faltaba, el alcohol no se quedaba. Qué cosa más irónica. Ya teníamos algo en común mi padre y yo, el alcohol. Desde que inicié a tomar, mi depresión estaba más fuerte cada día. Ya no empezaba a tomar y me sentía que todo estaba bien. Yo comenzaba a tomar y me sentía que todo estaba bien. Y hasta que mi padre se dio cuenta que yo estaba tomando su alcohol y me regañó fuertemente. Entonces fue cuando empecé a pensar cómo ser libre. En ese tiempo ya yo tenía muchachitas, las cuales eran mis amiguitas, y yo las quería mucho,
pero ellas no querían que la vieran conmigo y por eso renegaban de mi amistad. Yo le digo que en aquel entonces esa carta yo la escribí con mucha tristeza y se la digo a ustedes y no la sé ni siquiera leer porque mis estudios no llegan hasta allá. Pero dice aquí, pero ellas no querían que la vieran conmigo para no ser confundida conmigo. Los años siguieron pasando y yo seguí tomando más alcohol a escondida de mi padre. Pasaba el tiempo y yo comencé a ver la vida que ya no podía seguir en la casa de mi padre. Para independizarme, ya yo no, cuando yo me independicé, yo lo hice por salir de la casa de mi padre, para poder ser libre y hacer mi propia vida. Pero para hacer mi vida yo tenía que casarme con un hombre. Y mi depresión seguía aumentando. Y yo vivía la vida como un robot, como un ser humano que no tenía derecho a tener una vida normal. Porque yo no fui amada por mi padre. Y las personas de las cuales yo me sentía enamorada, o en mi época, en mi tiempo, en mi juventud, no sentían por mí lo que yo sentía por ellas. Y así se me fue pasando el tiempo y yo seguí bebiendo alcohol y deprimiéndome. Y la soledad de mi padre y la distancia fue agrandándose más y más. Y yo me volví bipolar porque yo no era una persona bipolar. La bipolaridad también consiste en la depresión, porque uno se puede poner agresivo, porque uno se siente acorralado por la gente. Y yo me sentía muy acorralada por las personas. Y me sentía que yo no tenía derecho a nada, que la vida no se hizo para mí. E intenté suicidarme de nuevo, esta vez con una correa de un pantalón de mi mismo papá. A todo esto, nadie se da cuenta de que yo estoy muriendo en vida y que en cualquier momento me podían perder. Pero como yo le digo a ustedes, yo hablaba mucho sola y yo hablaba mucho con Dios. Y yo le decía a mi Dios que no me dejara sucumbir. Y Dios una que otras veces me ponía atención. Y siguieron pasando los años. Lo de la correa nunca se dio. La fuerza, yo no tenía la fuerza para ahorcarme. Era mi intención. Y cuando siguió pasando el tiempo y me hice señorita. Al hacerme señorita me encontré una muchacha en la escuela y me enamoré de ella. Pero ella sentía miedo de acercarse a mí, porque yo en verdad parecía un varón. Y ella le daba vergüenza acercarse a mí. Ella quería ser mi amiga, pero a escondida, donde nadie la viera conmigo, donde la gente no supieran que ella me quería.
Y yo tenía que vivir con eso, con esa soledad interna, porque entonces yo relacionaba el amor de mi padre con el amor de todos los que me rechazaban. Y yo decía, esta chica me rechaza, mi padre me rechaza, todos me rechazan. Y yo me sentía morir. Y seguía tomando alcohol. Era lo único que me conformaba. Y siguió la vida pasando. Y resulta que cuando conocí a esa muchacha, la conocí y ella no quiso una amistad conmigo. Tuve que sufrir la soledad de no tenerla. Pero eso no era tan importante como el amor de mi padre. El amor de mi padre me hizo mucha falta, que era lo que yo le quería dar a entender a ustedes, que el amor de padre es incomparable. Los padres son únicos, por eso hay que respetarlo, hay que venerarlo y mucho más.